grupo número 2 y este día vamos a hablar sobre la eutanasia. Los que estamos presentando somos Carla Meléndez, Marcela Guzmán y Oscar Ordóñez. Así que vamos a hablar sobre este tema. Así ya pueden apagar la cámara. Entonces, primero vamos a hacer una introducción a este término, que es la eutanasia, que quizás es desconocido para muchas personas. Bueno, su definición propiamente, vemos la etimología de la palabra, y es que proviene del latín científico eutanasia, y del griego antiguo eutanasia. Se define propiamente como la intervención voluntaria que acelera la muerte de un paciente terminal con la intención de evitar un sufrimiento y dolor en el ser humano. Más adelante vamos a ver todo el contexto histórico que tiene este término y cómo antiguas civilizaciones lo practicaban y las diferentes discusiones éticas y morales que han surgido a lo largo del tiempo. También es importante conocer los tipos de eutanasia, ya que la eutanasia puede ser pasiva o activa. La eutanasia activa es cuando el paciente solicita explícitamente que le sea realizado este proceso. En los países donde es legal es necesario que el paciente realice este tipo de eutanasia, que es la eutanasia activa, es decir, que él la solicite. Y en segunda instancia está la eutanasia pasiva, que esta se da cuando el paciente no está en pleno uso de sus facultades, ya sea que se encuentre inconsciente, en estado vegetal, y aquí un responsable legal es el que decide por él. Muchas veces se da este tipo de eutanasia cuando los familiares del paciente ya no tienen el sustento económico para mantener la enfermedad de esta persona. Y ahora vamos a ver la diferencia de eutanasia, limitación del esfuerzo y encarnizamiento terapéuticos. Habrá escenarios en los que, a pesar del ferviente deseo de salvar la vida de nuestros pacientes, nos encontraremos con limitaciones dadas por el propio cuadro clínico del paciente, que nos lo impedirá hacer más por ellos. Es decir, que se encuentran en un estado ya prácticamente terminal. A esto se le llama la limitación del esfuerzo terapéutico. Esa es la definición. Lo opuesto de la limitación del esfuerzo terapéutico es el encarnizamiento terapéutico, el cual consiste en insistir en someter al paciente a tratamientos inútiles o desproporcionadamente molestos para el resultado que se espera de ellos. Es decir, que aquí se realiza un procedimiento que puede no ser efectivo y hasta puede resultar molesto o inútil. Como podemos ver, la diferencia principal entre la eutanasia y la limitación del esfuerzo terapéutico es que mientras la primera quita la vida, la segunda se limita a no aplicar o retirar las medidas terapéuticas que no conllevan un beneficio significativo al paciente. Y en este punto, la limitación del esfuerzo terapéutico se acompañará de cuidados paliativos, tales como la sedación de dolores, analgesia, apoyo psicológico, etc. Más adelante vamos a indagar más en el término de cuidados paliativos, ya que es una de las principales alternativas a la eutanasia y vale la pena conocer esta alternativa. Ahora, hablando un poco sobre la historia de la eutanasia, vamos a ver que en Grecia, vamos a ver primero Grecia y Roma. La eutanasia se practicó en las antiguas Grecia y Roma. Por ejemplo, la cicuta, que era una planta tóxica que se utilizaba para realizar este procedimiento en la antigüedad, se empleó en la isla Ceos como un medio para acelerar la muerte. Por sus propiedades tóxicas, hacía que la muerte fuera acelerada. Esta técnica también se empleaba en Marsella. La eutanasia, en el sentido de la deliberada aceleración de la muerte de una persona, fue apoyada por Sócrates, Platón y Séneca, el viejo en el mundo antiguo. Estas tres personalidades fueron muy influyentes en la antigüedad y muy conocidas. Por lo tanto, su opinión era bastante relevante para las personas de aquella época. Aunque parece que Hipócrates había hablado en contra de la práctica cuando escribió: "No prescribiré una droga mortal para complacer a alguien, ni dar consejos que puedan causar su muerte". Aquí vemos cómo incluso en aquellos tiempos ya existía un debate o
sobre si es correcto realizar este procedimiento o no. Lo que indica que pudo haber un cierto debate en la literatura sobre si se pretendía o no incluir la eutanasia. Esta práctica no planteaba problemas morales en la antigua Grecia. La concepción de la vida era diferente. Una mala vida no era digna de ser vivida y por tanto ni el eugenismo ni la eutanasia complicaban a las personas. Aquí vemos cómo se trataba con bastante superficialidad la vida. Y bueno, como podemos ver ahí, se decía que una mala vida no era digna de ser vivida y por tanto se estaba más a favor de este tipo de prácticas para poner un fin al sufrimiento que podría tener el paciente. Ahora pasando a la Edad Media y la modernidad. Durante la Edad Media se produjeron cambios frente a la muerte y el acto de morir. La eutanasia, el suicidio y el aborto, bajo la óptica de las creencias religiosas cristianas, son considerados como pecado, puesto que la persona no puede disponer libremente sobre la vida que le fue dada por Dios. Aquí vemos ya que entra todo el tema religioso y ético cristiano. En aquellos tiempos tomó bastante fuerza el argumento religioso y pues ya aquí ya se estaba más en contra de este tipo de procedimientos como el aborto, el suicidio, la eutanasia, ya que iba en contra de que la vida fue dada por Dios. La llegada de la modernidad rompe con el pensamiento medieval. La perspectiva cristiana deja de ser la única y se conocen y se discuten las ideas de la antigüedad clásica. La salud puede ser alcanzada con el apoyo de técnica, de las ciencias naturales y de la medicina. Aquí ya se pensaba más desde un punto de vista científico sobre aliviar este tipo de malestares. El concepto de eutanasia en el sentido de aliviar el proceso de la muerte se remonta al historiador médico Carl Friedrich Heinrich Marx, quien se basó en las ideas filosóficas de Bacon, de Francis Bacon. Según Marx, un médico tenía el deber moral de aliviar el sufrimiento de la muerte mediante el aliento, el apoyo y la mitigación mediante el uso de medicamentos. Y esto viene siendo ya cuidados paliativos. En la actualidad, aquí dando un breve contexto histórico, el 6 de enero de 1949, la Sociedad Estadounidense Pro Eutanasia presentó a la legislatura del estado de Nueva York una petición para legalizar la eutanasia, firmada por 379 ministros, protestantes y judíos, el grupo más grande de religiosos que haya apoyado esta postura. Una petición similar había sido enviada a la legislatura de Nueva York en 1947, firmada por aproximadamente 1000 médicos de Nueva York. Los líderes religiosos católicos criticaron la petición, diciendo que tal proyecto de ley legalizaría un pacto asesinato-suicida. Dicha crítica incluía una racionalización del quinto mandamiento de la ley de Dios, no matarás, que es muy importante y relevante a la hora de hablar sobre el tema de la eutanasia. Actualmente, en un número muy reducido de países se ha despenalizado esta práctica, por ejemplo, en Holanda y Bélgica. También más adelante vamos a profundizar con otros países que han despenalizado esta práctica. Ahora, hablando sobre la eutanasia en El Salvador. El estado de la eutanasia en El Salvador. La eutanasia es un tema que aún despierta mucho tabú en la sociedad salvadoreña. No se encuentra ninguna institución profesional o alguna organización especializada en este tema. Es difícil para médicos llevar a cabo o lograr aceptar que han aplicado este tipo de prácticas debido a la gran polémica que conlleva. Es posible que en El Salvador se practica encubierto, como en otros países del mundo. Bueno, aquí podemos ver que en este país no se trata la eutanasia. De hecho, muy pocas veces se ha discutido y no existen los movimientos sociales que existen, por ejemplo, en Estados Unidos, u organizaciones especializadas en este tema para brindar más información. Así que se piensa que se realiza de manera clandestina, como el aborto, por ejemplo. En el país, por un lado, la Iglesia ve a la eutanasia como un pecado, pues las enseñanzas bíblicas nos enseñan que Dios es el único que puede dar y quitar la vida. Por otro lado, respecto a la dimensión estatal y jurídica de El Salvador, la eutanasia queda comprendida en el artículo 130 del Código Penal.
bajo la forma de homicidio piadoso. Y aquí se puede ver el enunciado: el homicidio causado por móviles de piedad con el fin de acelerar la muerte inminente o poner fin a graves padecimientos será sancionado con prisión de 1 a 5 años, siempre que concurran en los requisitos siguientes. Y aquí están los requisitos, ¿no? El primero puede ser que la víctima se encontrara en un estado de desesperación por sufrimientos observables. El segundo, que el sujeto activo estuviese ligado por algún vínculo familiar o amistad íntima. Y el tercero, que el sujeto pasivo demostrare su deseo de morir por manifestaciones externas a los ruegos retirados y expresos. En El Salvador, además de comprender la eutanasia como un homicidio piadoso, también se defiende y hace ver que el derecho principal de todo ser humano, que es la vida, en los artículos 1 y 2 de la Constitución de la República de El Salvador, ha comprendido de la siguiente manera. Y aquí está en el artículo número 1 y el artículo número 2. El primero reconoce a la persona humana como el origen y fin de la actividad del Estado. Y el segundo plantea que toda persona tiene derecho a la vida. Por lo tanto, con la Constitución actual que se tiene, no es un tema que podría ser incluido. Ahora, hablando un poco sobre la cultura de la muerte. El término cultura de la muerte se refiere a una mentalidad o a una manera de ver al ser humano y al mundo que fomenta la destrucción de la vida humana más débil e inocente por parte de los más fuertes y poderosos, de los que tienen voz y voto. Esta posición, defendida por la cultura de la muerte, va en contra de la antropología cristiana y los valores del Evangelio. Y a continuación mi compañera Marcela Guzmán va a hablar sobre lo siguiente. Un segundo significado se refiere al conjunto de principios y normas que son aceptadas por un pueblo como base fundamental de la propia convivencia. Entre estos podemos encontrar valores, costumbres, instituciones e ideas rectoras, entre otras más. Este segundo significado da a entender que casi todos los miembros de ese pueblo comparten los valores propios de su cultura y que se dan presiones e incluso castigos más o menos severos para aquellos individuos que busquen actuar en contra o contrario a distintas normas aceptadas por el grupo. Un tercer significado nos pone ante un particular modo de ver, que es asumido como propio por un grupo de personas dentro de una sociedad. Inclusive puede ser a nivel intersocial o internacional. Ahora vamos a hablar acerca de los movimientos pro-eutanasia. De acuerdo con los movimientos pro-eutanasia, la eutanasia pretende dar un fin digno a la vida, siendo esta practicada en pacientes terminales, donde presente una enfermedad degenerativa que le impida llevar a cabo una buena calidad de vida. El movimiento pro-eutanasia busca defender la autonomía del individuo, siendo de individuo sobre su propia vida y muerte, diciendo que cada persona tiene derecho a disponer de su existencia con entera libertad. También se hace mención de un testamento vital o biológico en el cual se expresa el deseo del paciente de que se le practique la eutanasia si llega a sufrir una enfermedad dolorosa, sin esperanza de recuperación. Otro factor que cubre los movimientos en pro de la eutanasia es la calidad de vida, donde se puede considerar al auténtico dolor insoportable como sin sentido. En la actualidad, la Asociación Federal de Derecho para Morir Dignamente es una de las cuales que busca como el derecho de todas las personas a disponer con libertad de su cuerpo y su vida, eligiendo legalmente cuándo y medios para finalizar con esta. También define el derecho de que todo enfermo terminal termine con su vida si ese es su deseo. Esta organización fue fundada en 1984 y a lo largo de la historia podemos encontrar diferentes ocasiones en las que se han generado diferentes movimientos que buscan el derecho a morir dignamente. Entre estos podemos encontrar en 1935 en Reino Unido con el movimiento EXIT, que hoy en día se conoce como Voluntary Euthanasia Society.
Después a este movimiento se le unió Estados Unidos con el movimiento Euthanasia Society of America, que después de su fundación reivindica el derecho a morir y disponer de la vida propia. Después de los años 70, movimientos pro-eutanasias se extendieron a varios países, creando así la Federación Mundial de Asociación Pro Derecho a Morir. En la actualidad se cuenta con 44 asociaciones en 26 países. Es necesario aclarar que las afirmaciones a las que hemos hecho referencia antes, que son promovidas por los movimientos pro-eutanasia, son evidencia del creciente secularismo mundial, por el cual se cree que no hay más vida que la presente y que la vida humana única es digna de vivir. En función del placer, bajo esta noción la enfermedad y la muerte carece de sentido, y suicidarse se vuelve una especie de liberación reivindicada. Ahora les voy a hablar acerca de los países donde es legal la eutanasia. A nivel global se cuentan una regularización acerca de esta práctica en 5 países. Entre estos podemos encontrar a Bélgica, Países Bajos, Luxemburgo, Colombia y Canadá. Por otro lado, países como Suiza, Países Bajos, Luxemburgo y algunos estados de Estados Unidos como Oregon, Washington, Montana, Vermont, Colorado, California y la capital de Washington, D.C., permiten el suicidio asistido. Cabe mencionar que en Australia el único estado que permite la eutanasia es Victoria, bajo la ley de la muerte asistida, que entró en vigor en junio del 2019. En Suiza, la asistencia al suicidio no es penalizado. También cabe mencionar que es el único país donde se acepta que ciudadanos extranjeros de su frontera puedan viajar a morir dentro de sus fronteras. Como mencioné anteriormente, el único país en Latinoamérica que permite la eutanasia es Colombia, a raíz de que se despenalizó el suicidio piadoso, aunque es un derecho constitucional desde 1998. Hasta el año del 2015 no existía ninguna ley que regulara con claridad esta práctica. Características de un enfermo terminal. Según la Organización Mundial de la Salud, el concepto de paciente terminal surge de la atención a personas con cáncer en fase avanzada y posteriormente se extiende a otras enfermedades que comparten algunas características similares. Es un término que hace referencia a una situación del paciente más que una patología. Según la OMS, o la Organización Mundial de la Salud, y la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, la enfermedad en fase terminal es aquella que no tiene tratamiento específico curativo o con capacidad para retrasar la evolución y por ello conlleva a la muerte en un tiempo variable. Generalmente eso puede ser inferior a los 6 meses. Es una enfermedad progresiva, provoca síntomas intensos, multifactoriales, cambiantes y conlleva un gran sufrimiento, como físico y psicológico, en la familia como en el paciente. La OMS da algunas características de personas con enfermedades terminales, entre las que podemos mencionar la insuficiencia orgánica avanzada, como el tipo cardíaco, respiratorio, hepático y renal. Una enfermedad degenerativa del sistema nervioso central, como demencias, Parkinson, ictus y coma. También el paciente geriátrico pluripatológico terminales. También podemos encontrar a los pacientes terminales afectados por el SIDA, como también a los poliulcerados con inmovilismo irreversible. Según la Asociación Española de Cuidados Paliativos, en la actualidad es mejor hablar de situaciones clínicas al final de la vida, donde la enfermedad terminal encuentra entre enfermedad incurable, avanzada, progresiva y gradual, y la situación de agonía. Las enfermedades con mayor frecuencia conducen al síndrome terminal son las afecciones crónicas del sistema cardiovascular. Entre esas podemos encontrar afecciones como arteriosclerosis y miocardiopatías. También enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, el cáncer y la cirrosis hepática.
Enfermedades terminales se define como la enfermedad avanzada, progresiva e incurable con los siguientes elementos: falta de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento específico, presencia de numerosos problemas o síntomas intensos, múltiples, multifactoriales y cambiantes, gran impacto emocional en pacientes, familia y equipo terapéutico, muy relacionado con la presencia explícita o no de la muerte, pronóstico de vida inferior a los 6 meses. A continuación, mi compañera Graciela Meléndez continuará hablando acerca del testamento vital o biológico. Buenos días o buenas tardes, licenciada Montoya y compañeros. Mi nombre es Graciela Meléndez y con gusto le voy a explicar algunos aspectos que son también importantes para que podamos entender mejor la eutanasia y además qué piensa la ética respecto a la eutanasia. Como primer punto voy a hablarles acerca de lo que es el testamento vital o biológico. Siguiente lámina, por favor. Estoy segura que muchos de nosotros ya hemos escuchado antes hablar de un testamento. Un testamento es un documento legal donde las personas dejan plasmada su voluntad al morir. El testamento vital o biológico es similar, solo que a diferencia, esto se enfoca más que todo en dejar una voluntad anticipada, donde se hace referencia, por ejemplo, a los tratamientos a los que la persona desea o no someterse en caso de que sufra una enfermedad terminal. También si llegase un momento en el que la persona ya no sea capaz de expresarse por sí misma, ahí en ese documento del testamento vital deja plasmado cuáles son sus deseos, cómo quiere que se disponga de su cuerpo y además de sus órganos. Siguiente lámina, por favor. Acá les presentamos algunas características o algunos elementos esenciales que debería de contener un testamento vital. En primer lugar, tenemos instrucciones y límites sobre los cuidados médicos que este paciente desea recibir, al igual de los que no desea recibir. También, número 2, tenemos en que llegado el momento de su fallecimiento, la persona ya deja expuesto la forma en la que desea hacer que se disponga de su cuerpo, ya sea que se la entierre, que se la incinere. En tercer lugar, vemos que deja disposiciones respecto a lo que sea que se haga con sus órganos, por ejemplo, si los quiere donar. Y en cuarto lugar, sabemos que en las enfermedades hay situaciones que no se pueden pensar o premeditar, pero que pueden llegar a ocurrir. Es por eso que además es importante determinar o señalar a una persona que uno desea que tome decisiones en caso de que uno llegase a faltar, ¿verdad? Siguiente lámina, por favor. Ahora bien, ya hemos hablado de lo que es el testamento vital. En ese testamento vital que les mencionaba antes, muchas personas ahora en día, más que todo en la región occidental, están optando por además pedir: si mi situación fuera crítica, si me quedan menos de tantos meses de vida, por favor practíquenme la eutanasia. Sin embargo, para los valores cristianos y para el evangelio, la eutanasia no es compatible con las enseñanzas bíblicas. Es por eso que se ha creado una opción de testamento vital con un enfoque cristiano. Este fue propuesto por primera vez por la Congregación para la Doctrina de la Fe, que creó la Declaración sobre la Eutanasia, donde promueve este testamento vital cristiano que les menciono, donde se declara la voluntad de aquellos con padecimientos mortales que desean reflejar una actitud cristiana ante la muerte, pidiendo que no se les practique la eutanasia activa, pero además pidiendo que no se les vayan a aplicar tratamientos que sean innecesarios y que prolonguen su sufrimiento de forma innecesaria. Voy a leerles un ejemplo de testamento vital cristiano.
Es más fácil algunas veces comprender algunos conceptos cuando podemos contar con ejemplos. Por ejemplo, podría recitarse de la siguiente manera. Yo, el que suscribe, pido que si por mi enfermedad llegara a estar en una situación crítica e irrecuperable, no se me mantenga por medio de tratamientos desproporcionados e innecesarios, mas no se me aplique tampoco la eutanasia activa, ni se me prolongue de forma abusiva e irracionalmente mi proceso de muerte, que se me administren los tratamientos adecuados para paliar o combatir los dolores. Más o menos de esa forma debería recitarse un testamento vital cristiano. Siguiente lámina, por favor. Ahora voy a hablarles acerca del suicidio en la Biblia. Primero vamos a empezar haciendo una definición del concepto. Su origen etimológico viene de la unión de el latín sui, que significa yo, y cader, que significa matar. Entonces, al hacer la relación de estos dos términos, obtenemos que el suicidio es el acto deliberado de quitarse la vida propia o de uno mismo. Ahora bien, existen diferentes enfoques al respecto de si esto es aceptable o no. Por ejemplo, en los países occidentales tiende a verse el suicidio como un derecho, donde cada persona puede disponer de su vida como lo desee y terminarla si así lo considera necesario. Sin embargo, el enfoque de la Iglesia siempre se ha mantenido de la misma manera, firme en que el suicidio, atentar contra nuestra propia vida, es una contradicción fundamental contra la ley de Dios, quien es el único gobernante de la vida o la muerte. Siguiente lámina, por favor. Ahora bien, vamos a encontrar que en el Antiguo Testamento se hablaba de que cualquier forma de derramamiento de sangre, de asesinar a prójimo, de cometer suicidio de nosotros mismos, cualquier forma de terminar con la vida es completamente inaceptable para los principios del cristiano, ya que Dios nos va a pedir cuentas de toda sangre o vida que sea tomada. Por ejemplo, podemos verlo en Génesis 9, del 5 al 6, que dice: el que derrame la sangre del hombre, por el hombre su propia sangre será derramada, porque a la imagen de Dios hizo él al hombre. También podemos verlo reflejado en el principio que todos conocemos: no matarás. Ese principio es súper claro, no tiene dónde darle otra interpretación porque es muy claro. Siguiente lámina, por favor. Ahora bien, el suicidio contradice la inclinación natural de preservar y perpetuar la vida. Dios nos hizo de una manera tal, nuestro diseño fisiológico naturalmente es preservar nuestra vida. Les pongo un ejemplo. Si alguien intentase suicidarse tirándose de un precipicio hacia el mar y no sabe nadar, si bien la intención era matarse, pero cuando cae al agua y el agua empieza a llenar su cuerpo va a combatir, va a luchar hasta el último minuto por vivir, porque es la forma en la que hemos sido creados, para aferrarnos a la vida hasta el último suspiro. Es por eso que decimos que es contrario al amor propio quitarnos la vida, y no solamente es un acto que cometemos contra nosotros mismos, también es un acto que lleva consecuencias, tiene repercusiones para nuestra familia, seres queridos. Por ejemplo, una madre que se quita la vida porque ya no desea continuar dando la lucha en una enfermedad, sin pensar en los hijos a los que va a dejar atrás.
Por eso decimos que el suicidio es contrario al amor del Señor Jesucristo. También encontramos que las escrituras de la Biblia nos enseñan que el suicidio es moralmente inaceptable, al igual que el homicidio, como lo reiterábamos antes. Es una contradicción fundamental de la ley de Dios, quien es el único gobernante y el único con la potestad de decidir hasta cuándo vamos a estar en esta vida, que es nada más transitoria. Consecuentemente, el hecho de quitarnos la vida rechaza ese regalo de Dios. Es un pecado grave que la vida humana sea arrebatada por un humano, ya sea la vida misma, la vida de otra persona. Dios nos ha dado la vida en calidad de préstamo y nos da la libertad o el libre albedrío para tomar decisiones, ya sean estas buenas o malas. Sin embargo, llegará el momento en que la vida termine y habremos de rendir cuentas al Creador de su buena o mala administración. Siguiente, por favor. Ahora bien, ustedes podrán decirme, bueno, hay personas que se quitaron la vida o terminaron la vida de otra persona, pero era involuntario. Entonces, ¿qué va a hacer Dios al respecto? Bueno, Dios, permítanme decirles que comprende plenamente que existen factores que pueden hacer que alguien termine con su vida o la de alguien más sin tener ese propósito en mente. Por ejemplo, una grave enfermedad mental donde una persona enferma, por ejemplo, a raíz de un tumor, ya no es capaz de razonar sus actos. Entonces se quita la vida, mas eso fue involuntario. Pero como decíamos anteriormente, entonces no sería suicidio porque el suicidio y el homicidio tienen en común eso, son actos deliberados e intencionados. Siguiente, por favor. Ahora bien, encontramos muchas personas que sufren enfermedades degenerativas que no solamente causan dolores físicos, sino grandes perturbaciones emocionales para el paciente y para su familia. Entonces, es común que muchas personas quieran acortar este proceso. Sin embargo, permítanme decirles que la eutanasia, el suicidio asistido, cualquier forma de suicidio, no son las únicas opciones. Hay opciones más humanas que nos permiten apalear tanto el sufrimiento moral y físico. Tenemos que la solución al sufrimiento causado por la enfermedad no debe pasar nunca por admitir el matar o ayudar a suicidarse a alguien más que esté enfermo. Matar no es la solución, mucho menos debería serlo el suicidio. Y nos encontramos con un desafío social y también de los médicos, quienes deberían tener su enfoque más en una medicina paliativa que reconoce el dolor de las personas y que además les ayuda a no experimentar dolores físicos mediante analgésicos y también trata de brindarles ese apoyo psicológico. Siguiente lámina. En esta lámina definimos más ampliamente lo que son los cuidados paliativos a los que les hacía referencia anteriormente. Estos tienen como meta prevenir y aliviar el sufrimiento que puede causar las enfermedades terminales, evitando que las personas experimenten dolores físicos mediante la provisión de analgésicos, y además tienen un enfoque para ayudar a las personas a que lleven bien sus últimos días desde un aspecto emocional, tratar también la depresión, tratar las actitudes negativas. Muchas veces las personas piden eutanasia
no mucho por los dolores físicos que puedan experimentar, sino que porque se sienten deprimidos, porque se sienten solos, porque sienten que son una carga para su familia, porque desean evitar los gastos médicos que pueda estar conllevando su tratamiento. Sin embargo, si tanto la familia como el personal sanitario pudiera brindar una alternativa viable, como lo son los cuidados paliativos, que es un acompañamiento integral en los últimos días de vida de las personas no pedirían eutanasia. Estas peticiones se verían seriamente reducidas. Siguiente lámina, por favor. Ahora bien, hemos llegado a mi punto favorito de este tema, que es la discusión ética sobre la eutanasia. Ya les dimos a conocer anteriormente cuál es la posición de la eutanasia en el mundo, cómo se está manejando, los diferentes movimientos de eutanasia que hay, los cuales incluso han llevado a su legalización en muchos países. Pero, sin embargo, el hecho de que algo sea legal no necesariamente implica que sea correcto. Por ello, vamos a abordar también la perspectiva médica. Sabemos que es inherente de la medicina a favor de la vida el rechazo a la eutanasia en cualquiera de sus formas, sea esta activa o pasiva. También no se deja de lado el evitar someter a los pacientes a encarnizamiento terapéutico, porque éticamente matar a un ser humano o ayudarle a matarse no es lo mismo que dejarle morir cuando ya no hay terapia. Entonces vemos que la eutanasia es una práctica que va en contra de los principios médicos de preservar la vida. Siguiente, por favor. Desde la perspectiva moral, vemos, como les mencionaba antes, no todo lo que es legal es necesariamente bueno. De igual manera, el mal continúa siendo un mal, aunque la intención con la que se hace sea de querer hacer un bien. En este caso, querer evitar que la persona no sufra dolores físicos. Sin embargo, ahora en día hay alternativas como los cuidados paliativos que permiten evitar casi todos los sufrimientos físicos mediante analgésicos, y es una alternativa mucho más humana. Ahora bien, Paul Sporkin, un destacado profesor de ética, hacía los siguientes señalamientos de por qué la eutanasia no debería ser una práctica aceptable. Nos decía que es equivocado decir que todas las personas que tienen una enfermedad terminal no son felices. En su mayoría sí, pero porque es un proceso natural de las personas al saber que van a morir, entrar en un estado de depresión, sentirse tristes, sin esperanza, pero ahí es donde en lugar de ofrecer la eutanasia, deberíamos ofrecer cuidados paliativos. Permítame mostrarle que puede usted llegar hasta el final natural de su vida sin experimentar dolores físicos. Aquí le vamos a tratar bien, vamos a evitar que se sienta solo. Esos son los cuidados paliativos. También tenemos que, lo que les mencionaba antes, de que muchos pacientes quieren evitar sentirse como una carga para su familia, no quieren ver a su familia sufrir, ni mucho menos quieren implicarles costos económicos en los pagos para el hospital y mantenimiento que eso conlleva. Siguiente, por favor. Ahora bien, la perspectiva cristiana sostiene que todo el razonamiento de la perspectiva cristiana nos dice que todos estos movimientos pre-eutanasia se hacen desde una perspectiva de personas que son ateas y que piensan de una forma hedonista. Hedonista quiere decir
que viven una vida de placeres y lo ven como que una vida que no es de placer es una vida que no es digna de ser vivida. Sin embargo, esto va en contra de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos dice que la vida es un derecho y que debe respetarse en todo momento, desde su concepción hasta su fin natural, y nos dice que la dignidad es algo inherente a la persona, ya sea que se le reconozca o no, ya sea de su situación de salud en que se encuentre, siempre va a ser digna. Entonces, la lámina previa, por favor. Anterior, por favor. Entonces, el acto de quitarse la vida es un acto de declarar independencia del Creador. Es una forma contraria a la antropología cristiana, que nos explica que fuimos creados por Dios con un propósito, que hay vida después de la muerte. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente lámina, por favor. Gracias. Y por último, llegamos de nuevo a la discusión ética y legal. Actualmente encontramos, como lo veíamos anteriormente, muchos países en los que la eutanasia ya es legal, y en algunos años anteriores se ha encontrado que el paciente ha venido a tener derecho a autonomía y hay más movimientos a favor de la eutanasia que están surgiendo con fuerza y volviéndose legales. Siguiente. Y además, algo que quisiera aclararles es que muchas veces se va a dar ese dilema de lo legal y lo ético. Por ejemplo, si nos encontramos en un país donde la eutanasia es legal, donde hay un testamento vital, donde la persona nos está pidiendo que le apliquemos la eutanasia, siempre va a quedar a criterio del personal sanitario si desea aplicar la eutanasia o no, porque el testamento vital es un documento unilateral que no es de carácter obligatorio, y por lo tanto la persona que recibe esta petición va a abocarse a sus principios morales y éticos para tomar una decisión. Y en caso de que se negase a practicar la eutanasia, no por ello está infringiendo la ley y no por eso va a afrontar cargos ante la ley. Siguiente, por favor. Bueno, hemos llegado al final de esta presentación, pero no quisiéramos despedirnos sin dejarles con algunas conclusiones a las que hemos llegado como equipo. Por ejemplo, hemos podido ver que han habido avances respecto a la forma de pensar, respecto a la aceptación de diferentes ideas, y en base al principio de respeto de la diversidad es que se aceptan diferentes ideas, mas sin embargo respetarlas no significa que nosotros también nos vamos a unir. Es por eso que se sostiene un debate ético, moral y legal al respecto. Mas sin embargo debemos tener en cuenta que debemos tener un sistema de valores bien cimentados, un sistema de creencias éticas firmes que nos permitan tomar las mejores decisiones cuando nos encontremos en el ejercicio de la profesión. Y también pudimos ver a lo largo de nuestra investigación que estos movimientos pro eutanasia excusan la práctica de estas actividades basándose en que el individuo tiene autonomía sobre su propia vida o muerte y derecho para disponer de su existencia. Pero como pudimos verlo, esta postura es contraria a la soberanía de Dios sobre nuestras vidas, quien debería ser el único con el poder de tomar la decisión de cuál es el inicio y el fin de nuestra vida. Y si nosotros vamos en contra de la voluntad divina, sabemos que al final vamos a tener que rendir cuentas acerca de las decisiones que hayamos tomado.
ya sea de aplicar eutanasia o otros procedimientos similares. Muchas gracias por la atención prestada.